Amigos de Realidades, como lo anunciamos, como casi lo prometimos, nos encontramos con uno de los más representativos supervivientes de la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes, como quiera ser tomado. Me refiero a Roy Harley. ¿Cómo está, Roy? Bienvenido a Realidades. Hola Lucho, hola a toda la audiencia. La verdad que es un gusto, no sé si uno de los más representativos, soy uno de los sobrevivientes, simplemente uno de los 16 sobrevivientes de aquel accidente, de aquella historia que ya hace 50 años. Yo tenía 20 años en aquel momento, era un joven deportista con mucha ilusión, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, que en mi primer viaje en avión. El primer viaje en avión de varios de ustedes, ¿no? Porque no todos se habían subido a un avión hasta ese momento Eh, y, y como que fueron bautizados casi ritualmente con ese mal momento. Pero fíjese cómo esto cambia la vida de muchas personas, no solo la de ustedes y de sus familiares, sino también la de muchas otras personas cuando ustedes comienzan a dar un mensaje varios años después, porque ustedes estuvieron en silencio más de 20 años antes de que comenzaran a dar conferencias y ser un poco más mediáticos en cuanto a dar el mensaje. Sí, mira, Lucho, hubieron gente que desde el principio salió a dar conferencias. Yo trato de no hablar de lo que hicieron los otros, hablar lo que yo hice en particular. Este, yo, yo creo que después del accidente, muy rápido me casé y, y a los 2, 3 años vinieron los hijos y, y bueno, yo era ingeniero industrial. Y, y yo no tenía una familia de dinero que pudiera yo sabía que mi familia iba a salir adelante por lo que yo podía hacer yo y mi señora. Y a eso me dediqué, a mi profesión, a trabajar, a tratar de darle un pasar, poder darle una buena educación, una buena salud, una buena este, ejemplo de vida, y yo me dediqué a trabajar. Yo no podía dedicarme a conferencias y demás. Yo trabajaba en grandes empresas corporativas del rubro de la pintura Ujú. y yo tenía que trabajar, yo tenía que ir todos los días a trabajar y tenía que viajar entre Uruguay y Argentina porque la planta tenía la fábrica esta, la empresa tenía dos plantas, una en Uruguay, una en Argentina y otras en Brasil. Yo viajaba bastante y me dediqué a eso. Además a mí no me gusta mezclar las cosas. Yo cuando estoy en un rubro y cuando estoy haciendo algo por lo cual me pagan, me dedico a eso y me dediqué a eso de lleno. Y así fue que trabajé durante 30 años como ingeniero, 32 años en estas empresas, hasta el año 2015, que la empresa tiene una política donde a los 60 años te agradece por los servicios. Y en realidad yo me lo hizo a los 62 años, yo tenía 62 años cuando me hicieron eso, 2 años más le pude robar porque yo estaba a cargo de la planta argentina también. Ujú. Y bueno, y una vez que quedé libre, me planifiqué mi vida para primero seguir trabajando. Yo no me iba a quedar quieto. Y segundo, uno de los temas que quise empezar con eso fue las charlas, a contar la historia. Yo no soy conferencista, yo cuento la historia y además la cuento desde un lugar como profesional, como ingeniero, con la experiencia que me dio haber trabajado esos 32 años en esas corporaciones, que en realidad era una organización de grupos humanos, era una sociedad de gente que trabajábamos todos con un mismo objetivo y demás. Entonces yo traté de unir la experiencia mía como ingeniero en las grandes empresas estas y lo vivido en los Andes. Y bueno, hoy por hoy, entre las otras cosas que hago, porque sigo trabajando como ingeniero, me dedico a dar charlas a las empresas y a tratar de dejarle un mensaje concreto, Ujú. basado en nuestra historia. Claro. A mí siempre me gustó cómo enfocaba las cosas usted, porque lo veía bastante directo, sin pelos en la lengua. Siempre se me hizo una buena persona, pero también alguien con mucho carácter, con mucho temple. ¿Eso lo descubrió en la montaña o ya desde antes tenía ese perfil de tener una personalidad de esas características? No, yo creo, Lucho, que todos nos comportamos como éramos en la vida. Si bien hubieron algunas personas que durante su estadía en la montaña tuvieron cambios,
porque ahí nadie nos regalaba nada, ¿entendés? Ahí nos desnudábamos todos, éramos lo que éramos, ahí uno no vendía imagen, no vendía espejitos de colores, y, y sí, pero bueno, la idea era pelear en grupo por sobrevivir, luchar con todas nuestras fuerzas para poder salir. A mí lo que me motivaba en la montaña era el pensar que en mi familia, que mis padres estaban llorando un hijo muerto, que mis hermanos estaban llorando un hermano muerto y yo estaba vivo. Es Ujú. increíble porque a mí yo me preocupaba por el dolor de mi familia y no atendía o no me preocupaba tanto lo que estaba viviendo en ese momento yo. Y bueno, todos teníamos distintas formas de ser. Yo, como ingeniero, ya había empezado la carrera. No digo con los conocimientos de ingeniero, porque en primer año de facultad te puedo asegurar que no sabes nada de ingeniería, porque lo único que haces es teoría de análisis matemático, álgebra. Perdón. Yo, pero sí era inquieto, era muy manual, me gustaba hacer las cosas, a mí me gustaba hacer las cosas, me gustaba experimentar, y bueno, eso fue lo que hice un poco en la cordillera. Ujú. Bueno, fue el ingeniero en la cordillera también, ¿no? Y yo en realidad dije que era uno de los más representativos, o es, para mí, porque no solo fue el ingeniero, obviamente, sin la radio activa, ¿qué hubiera sido de ustedes de no saber qué estaba pasando? La incertidumbre hubiese sido mayor y hubiese complicado aún más las cosas. Pero creo que principalmente hubo un momento que hasta donde tengo entendido fue clave su presencia y la velocidad con la que actuó, que fue dentro de la avalancha, ¿no? Que fue la única persona activa, posiblemente activa, descubierta, porque también quedaron descubiertos el Vasco Chavarren y Arturo Nogueira. Pero usted quedó descubierto y comenzó a salvar a sus amigos, a rescatarlos, y de no haber sido que usted quedaba descubierto en ese día, probablemente la historia hubiese sido otra. Sí, dos puntos, déjame darte dos puntos. Primero, eh, yo creo que si no hubiésemos escuchado la noticia de la radio, ¿cuánto tiempo más hubiésemos seguido esperando? Eso, yo creo que eso es lo importante, porque fue un quiebre. El escuchar la noticia que no nos buscaban más fue algo como si, señores, se acabó, ahora depende de ustedes. Ujú. Hasta ese momento nosotros no hacíamos mucho, nosotros el avión no lo habíamos acondicionado, no nos habíamos preocupado por ampliar el lugar, para tener más capacidad, para estar más cómodos, no habíamos cueriado todos los asientos para tener mantas para taparnos, no habíamos hecho un montón de cosas porque esperábamos el rescate de afuera. Entonces, esa noticia fue decir, señores, se acabó. Ahora depende de ustedes, ¿entendés? Y cambió nuestra actitud. El grupo El Cambio fue impresionante, cómo nos decidimos. Tú veías la actividad, pasamos de la pasividad de esperar que alguien nos ayude, nos rescate, a decir, señor, ya ahora somos nosotros. Todo el mundo trabajaba, todo el mundo hacía lo que podía, que tenía una pierna rota se arrastraba y hacía agua, pero todo el mundo estaba comprometido con un objetivo. Entonces, para mí fue crucial. Yo no sé qué hubiese pasado si nunca hubiésemos escuchado esa noticia, hasta cuándo hubiésemos seguido esperando. Ujú. Ese es un punto que te quería aclarar. Lo otro, lo de la luz, sí, lo de la luz, se dice que yo estaba tapado, no, yo quedé tapado de nieve también, pero quedé con menos altura de nieve en mi cabeza y probablemente yo también estaba, a mí lo que me hace pensar, yo estaba despierto, yo no me había dormido todavía, yo sentí mi cabeza contra el piso del avión, sentí una vibración como cuando estás en la calle y pasa un camión pesado, cuando pasa un bus, que sentís que vibra un poco el piso, bueno, yo sentí esa sensación y dije, qué raro, ¿qué es esto? Y en el segundo instante sentí algo que me apretaba la cara. Yo me ponía una remera de algodón para que la nieve que entraba por los agujeros del avión no se me derritiese en la cara, me ponía una remera y me protegía. Yo sentí que algo me apretaba la cara, no sabía lo que era, no sabía lo que estaba pasando y automáticamente pegué un salto, sí, pegué un salto con un resorte y pude sacar mi cabeza. Ujú. Eso sí fue. Y bueno, en ese primer momento me vino a la cabeza un pensamiento que fue terrible. Yo veía el avión todo tapado de nieve,
todos estaban tapados de nieve, arriba estaba colgado Nogueira, como tú bien decís, en una red que le habíamos hecho porque estaba muy lastimado, para que estuviera más cómodo, me Ujú. miraba con cara de loco, con unos ojos desorbitados, y, y yo dije, se mueren todos y me quedo yo solo vivo. Esto hubiera sido terrible, yo hubiera durado pocas horas. Ujú. Y ahí, bueno, hice un esfuerzo y pude zafar de eso, como un gusano que sale entre la nieve, pude zafar de eso. Yo me había cambiado de lugar 5 minutos antes de mi puesto con mi íntimo amigo Diego Storm. Él murió, yo quedé vivo. Este, lo primero que me vino la desesperación por ese espacio que quedaba entre la nieve y la parte de arriba del fuselaje, salí hacia afuera. Cuando salgo hacia afuera veo todo el panorama, todas las montañas que habían cambiado. Se ve que la cantidad de nieve que se había movido era terrible, enorme. El panorama que yo veía eran montañas que yo no conocía. Ahí me di cuenta que afuera no podía hacer nada, entré de vuelta y empecé a escarbar, ya veía manos que iban saliendo, iba escarbando, yo les dejaba un agujero tratando de que ellos pudieran ir respirando y iba a buscar a otras personas. Por el agujero que yo había dejado empiezan a salir otros compañeros y a medida que iba aumentando la cantidad de gente que estaba liberada y que se movía en ese pequeño espacio y nos movíamos arriba de la nieve, nosotros mismos con nuestro cuerpo compactábamos la nieve y hacíamos que a los que no habían podido salir hasta ese momento se les hiciera más difícil sobrevivir. Claro. Pero era inevitable, ¿no? O sea, por el espacio Era que había. inevitable, era inevitable. Claro. Además, era algo que lo hacías instintivamente. Ahí la cabeza, tú no pensabas, funcionabas a adrenalina a Ujú. 100%, a 1000 kilómetros por hora, tratando de sacar. Yo sabía que segundo que pasaba era algún otro más que podía rescatar. Ujú. Así fue que con esa avalancha, con esa luz, murieron 8 personas, entre ellos mi íntimo amigo que 5 minutos antes me había cambiado el lugar, Ujú. Diego Storm, ¿no? Diego Stone. Diego Stone. Ujú. Bueno, se perdieron muchos amigos y se ganaron otros, así como que algunos líderes comenzaron a partir, como Marcelo Pérez, y aparecieron otros líderes. ¿Cómo fue el manejo del liderazgo dentro del grupo de ustedes? ¿Hubo una especie de jefatura vertical o fue alternado? ¿Cada quien hacía lo que No, tenía que hacer? ¿Hubo una sinergia este, natural? no, Lucho, ahí se daba algo que era, primero, había grupos de chicos que tenían 4 o 5 años mayores. Cuando tú tenés 20 años, un chico de 24 o 25 años, es una diferencia importante. Hoy en día, 5 años, 4 años a mí no me hace, los veo iguales, pero en aquel momento, cuando tú había chicos que eran de una generación más grande, los primos Strauch, Daniel Fernández, había unos cuantos chicos que tenían 4 a 5 años mayores. Y eso marcaba mucho. Pero no era un liderazgo de opiniones, el grupo entero, todo se tomó en decisiones del grupo, nosotros discutíamos mucho dónde estábamos, el piloto había muerto diciendo pasamos Curicó, nosotros en el manual del avión sabíamos que el avión volaba a 450 kilómetros por hora y había volado desde que dijo iniciamos el cruce de la cordillera unos 20 minutos, por lo cual hacíamos 20 minutos por 450 kilómetros por hora, nos daba que estábamos cerca de Curicó, por lo cual cuando el piloto murió y además pasó la noche reafirmando eso, pasamos Curicó, nosotros pensábamos que teníamos que estar del lado chileno, estábamos convencidos. Además es más fácil, si tú miras un plano de Chile y Argentina, en esa parte Chile era verde y Argentina era marrón. ¿Para dónde caminás? ¿Para lo Así verde o es, para lo marrón? obviamente. Y además Chile era angosto y Argentina era tremendo, toda esa... la- este, entonces, a nosotros nos servía estar ahí, estar del lado chileno, nos servía y bueno, pero sin embargo nosotros teníamos a nuestros pies, nosotros veíamos un valle que subía y que se iba yendo para el este. Si tú estás en la cordillera, en el lado chileno, y mirás para el este, tenés la montaña, o sea, ¿cómo este valle se iba metiendo para el este? Bueno, pensamos nosotros, después de esa montaña que hay, que era el volcán, Soñado. Sosneado, decíamos después de eso dará vuelta y evacuará el agua, porque esto cuando viene el deshielo, esto debe ser un pequeño río que se va juntando con otros ríos y tiene que desagotar en el Pacífico, decíamos. Entonces
Siempre pensamos que ese valle que se iba haciendo un curso de agua Ujú, terminaría dando una vuelta y volviéndose Chile. Y así nos convencíamos y nos convencíamos y discutíamos para dónde había que caminar. Y alguien decía que si mirábamos para el oeste, que hay una gran montaña, que fue la que subieron después Parrado, Canessa y Vicentín. ujú. Decíamos, atrás de esta montaña, estoy seguro que si llegamos a la cima se pueden ver los verdes valles chilenos, ¿entendés? Era todo, nosotros desconocíamos, no te olvides que en Uruguay la Ujú, montaña más alta que tenemos tiene 500 metros. En Uruguay no hay nieve. ujú. Disculpa, estoy un poco de tos. Oh, a veces pasan estas cosas. Nos ha ocurrido a nosotros también, así es que sumamente comprensible. Eh, Varios de sus compañeros hablan de un tema espiritual que conocieron a Dios de otra forma en las montañas. Las historias son distintas. ¿Cómo lo sintió usted? Yo lo que yo sentía, Lucho, es que lo único que nos agarraba ahí en la montaña, solos, perdidos, con frío, muertos de hambre, desesperados, era Dios. Y ahí te viene una fuerza y pensar, poco menos que hablabas con Él y decías, dame una mano. Yo no pido que me salves, pero dame una mano, ayúdame. Ayúdame a poder sobrevivir, porque además pasaban los días y no nos rescataban y se iban muriendo los compañeros. Por eso yo siempre digo, si a mí tú me preguntás qué fue lo peor de la montaña, yo te digo que más que el frío, más que el hambre, más que la sed, lo peor de todo fue la incertidumbre, no saber si mañana vas a estar vivo. Eso es terrible. Y eso de la incertidumbre se da ahora con la pandemia. Ujú, ¿Cuándo termina esto? ¿Nos vamos a morir? ¿Qué pasa? Ahora vino otra cepa, la Omicron. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Entendés? Por eso la gente está tan desesperada, por eso, porque el no saber cuándo termina, no saber qué es lo que pasa, no saber que es terrible. La incertidumbre es terrible. Por algo, cuando a la gente la quieren torturar, la encierran en un pozo, no le dejan ver el día, la luz, ujú, no saber qué está pasando, no saber si es día, no saber si es noche, eso es terrible. ujú. ¿Cómo gestionó usted el duelo en la montaña? Bueno, esa es una buena pregunta, Lucho. Nosotros no podíamos perder tiempo y energía llorando a nuestros amigos. No podíamos. Por lo cual en la montaña no se lloraba nada. En la montaña cuando se murió mi íntimo amigo, sacamos por el costado y seguimos. Y había que seguir. Yo me di cuenta que como que no me importó, como que era, claro que sí, si estábamos corriendo con una adrenalina brutal, estábamos vivos impresionante, de casualidad, ¿entendés? Entonces, ¿qué nos vamos a poner a preocupar cuando se moría? Era otro muerto más, sacalo y seguir para adelante. Pero al final, después cuando a mí lo que me pasó, a mí en particular, cuando llegué a Montevideo, después de estar 15 días en tratamiento intensivo en Santiago, y, y entré un poco en la rutina y me encontré con los otros amigos que habían quedado y empecé en la vida normal, ahí me di cuenta que ellos no estaban. Y ahí fue cuando dije, ahí lloré 6 meses llorando. Me costaba mucho entender por qué se murieron los que se murieron y por qué nos salvamos los que nos salvamos, ¿entendés? Esto era muy, muy, muy duro, para mí fue muy duro, fue lo que más me costó eso, entender eso. Hablé con sacerdotes, hablé con gente querida y le contaba desesperado. Muy difícil tener una respuesta de eso concreto, pero bueno, a mí me comía la cabeza cómo se habían muerto mis amigos y por qué estábamos vivos nosotros y por qué estaban muertos los que murieron. Me lleva a preguntarle algo, ¿no? Después del 23 de diciembre que los rescatan ustedes, que fueron los últimos, que se Ujú. quedaron un día más, Sí. ¿qué cosas ha superado de ese tiempo y qué otras cosas de repente siente que todavía le quedan de todos esos días vividos en la montaña? No, tú sabes que no, Lucho, no me queda nada, no me queda nada, y al primer momento tampoco me quedó nada. Parte de eso que te estoy contando de Ujú, los días después, cuando fuimos y que entré en la vida y empecé la facultad, la universidad y demás, no, yo al revés, siempre me sentí y me siento una persona afortunada por lo que me tocó vivir. No lo viví como una desgracia, lo viví como un afortunado, que viví esa historia maravillosa y pude
vivir para contarla. Yo creo que es una historia de amor, es una historia de un hecho increíble. Es más, a veces, Lucho, yo pienso, si realmente fui yo el que viví todo eso, me siento orgulloso, de haber podido vivir esa historia. He conocido gente impresionante en todo el mundo gracias a esa historia. Pero también hay que tenerla ahí, hay que tener cuidado, no hay que pensar en creerse la fama o creérsela, como yo digo. Hay que tener mucho cuidado cómo se maneja eso. Yo seguí mi carrera, yo estuve 30 años dedicado a mi profesión, como te decía, Ujú. y a mi carrera y a mi trabajo. Y en mi familia les enseñé, les inculqué a mis hijos que ellos son lo que valen. La gente los va a reconocer y los va a premiar por lo que son y por lo que hacen en la vida, y no porque son los hijos de y demás. Así que bueno, ellos, por suerte, yo creo que han aprendido esa lección. Son todos profesionales, son todos independientes, todos han formado familias, y por suerte me han dado 6 nietos divinos que hoy en día los disfruto Qué como los mejores de fantástico. la vida. Ujú. Qué fantástico. Bueno, le comento que yo hace casi 6 meses tuve mi última hija, así que estamos más o menos chochos por ahí, ¿no? Claro que sí, no, Una no. maravilla tener a un bebé en los Porque brazos. no, porque al final, Lucho, al final de la vida, yo creo que podás hacer mucho dinero y podés tener muchas cosas materiales, como hay mucha gente que se empeña en nada más lograr eso, pero lo que Ujú. vale en la vida es lo que armás, familia que armás, lo que dejás. Yo te digo, eso lo tengo clarísimo. Yo hoy con mis casi 70 años, que me quedan unos meses para cumplirlos, yo vivo mi vida con mis hijos y mis nietos. Esa es mi vida, y la disfruto y la gozo y me divierto, y no dejan de asombrarme con todo lo que hacen y le preguntan los chicos, ¿entendés? Entonces, yo creo que al final trasciende lo que tú dejaste, les enseñaste, si te sentís orgulloso de todo lo que has, que las cosas se transmiten más por lo que haces todos los días que por lo que podés decir mucho con la palabra. Claro. Lo que les dio fuerza a ustedes para poder remontar todo esto fue la esperanza de regresar a casa, de estar con la familia, de decirles estoy vivo. Pero me pregunto si hubo alguien dentro del grupo que de repente lo inspiraba cada día con lo que hacía o con lo que decía, o de repente algún hecho en particular que lo haya No, inspirado a seguir adelante. no, 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 éramos nosotros solos. Este, y ahí yo, una de las cosas que también te digo, Lucho, es, yo aprendí en la montaña que no hay que subestimar a la gente. Uno en la vida tiende a subestimar a la gente. A mí me pasó en el trabajo. Eso lo fui viendo después que salí de la cordillera, en mi trabajo, en la gente, cuando estabas en un puesto y decías, che, y si proponemos a fulano para tal puesto, y eso, normalmente la gente dice, no, con la cara que tiene, mirá lo que es el flaco este. Entonces la gente, sin pensar. Y yo siempre digo que si cuando estábamos en Mendoza, el día que paró el avión y nos tuvimos que quedar un día en Mendoza, si alguien en ese momento hubiese venido con la lista de embarque, la lista de pasajeros del avión, y me hubiese dicho, mira, Roy, este avión mañana se va a caer, en el accidente van a morir X cantidad de personas, después van a pasar 72 días, y recién después de 72 días van a aparecer en el mundo 16 sobrevivientes que sobrevivieron a 4.000 metros de altura, sin comida, muertos de frío, desesperados. Acá está la lista del embarque, marcame el 16 nombres. ¿Sabes una cosa, Lucho? Yo te diría que casi en el 100% me equivocaba en todos. En todos no, porque yo me ponía seguro, me ponía. Pero en el resto me equivocaba, ¿entendés? Porque ahí demostraron gente que veía así, decía, este flaco, ¿qué va a hacer? Y sin embargo, todos dieron todo. El ser humano tiene una capacidad que ni nosotros mismos sabemos, la capacidad que tenemos de pelear y de dar para adelante. Y al ser humano, cuanto más lo apretás, más da, más fuerza tiene. Y así fue lo que pasó en la montaña. Un grupo de luchadores, pero hasta el final. Sí,
Yo vi una imagen en el libro de Pierce Paul Reed y se ve esto ya en cualquier búsqueda en internet. Usted con su madre en el reencuentro, ella con los ojos cerrados, recostada sobre su hombro, quizá pegada a su rostro. ¿Cómo fue ese momento? Fue mágico, fue impresionante, te desbordaba, a mí me desbordaba. Fíjate que yo además, a nosotros nos rescatan el 22, yo me quedé un día más, o sea que yo ya me preparé un día para volver a la vida. El primer grupo fue instantáneo, escuchar la noticia y al rato teníamos los helicópteros ahí rescatándonos, pero bueno, este, el ver a mi madre, estaba también mi padre, estaba mi hermano, es una sensación como que querés abrazar a todo el mundo, te viene esa sensación y además yo sentía que yo quería abrazar a los que en algún momento yo me había peleado, ¿no? Con algún momento yo había tenido discusiones fuertes. Esa es la sensación, como que querés perdonar a todo el mundo, querés agradecer a todo el mundo y querés pedirle perdón a aquellos que en algún momento tuviste una discrepancia, alguna pelea. Querés agradecer. La sensación era agradecer, agradecer. Mm. El Roy Harley de antes de todo este tiempo vivido en la montaña fue muy diferente del Roy Harley posterior. ¿Cambió en Eh, algo? no, ojo, yo si no hubiera vivido esta historia, yo hubiese sido ingeniero también, hubiese sido ingeniero, me hubiese casado, hubiese tenido hijos, hubiese trabajado, yo era muy tesonero antes y después de la cordillera, o sea, hubiese trabajado fuerte para, más o menos yo creo que hubiese sido, y creo que todos los 16, tú sabes que sí, yo soy un convencido, y otro día lo hablaba con uno de los sobrevivientes, Mm. todos más o menos hubiésemos sido igual. Por supuesto que el haber vivido esa historia, el ser parte de una historia tan fuerte, tan reconocida mundialmente, tan reconocida por todos, eso te da una confianza, como te da un espaldarazo, te da Mm. un apoyo grande, no te voy a decir que no. Y además hace que la vida un poco tuya cambie. Yo te cuento, hace 3 días fui a cambiar mi teléfono celular a la compañía telefónica y me atiende una chica y una me había dicho que no había más teléfonos, que se habían agotado y después me atiende otra y me dice, ¿usted es uno de los ODS? Y yo, "Ah, para gente especial tenemos siempre, ¿entendés? Ese tipo de cosas te pasan. La otra vez estaba viajando a Buenos Aires y cuando llego a migración saco el documento mío, se lo paso por abajo del vidrio, de la ventanilla, se lo paso al funcionario y él lo mira y me dice, usted es uno, ¿entendés? Esa que ser reconocido y que además notás el cariño de la gente, la admiración y todo eso, es muy lindo. Es muy lindo. Y el que diga que eso no le gusta es mentira. Es muy lindo. Que la gente te reconozca, que la gente te dé su cariño, que la gente te diga alguna palabra linda, es lindo. Es Bueno, lindo. es que no se puede vivir sin amor, ¿no? Y el Sí, rodillo también es es una lindo. forma de Pero extender además ese amor. te sentís orgulloso de lo que hiciste hace tanto tiempo y bueno, y además es una responsabilidad porque también tenés que cuidar esa imagen que estás, Ujú. que sos, que das. No quiero, uno el otro día hablábamos de lo que son los héroes, lo que son en la vida, Ujú. jugadores de fútbol y cosas de esas, y hay que tener mucho cuidado porque a veces venden una imagen para afuera y después te enteras cosas por dentro. Entonces yo he tratado de siempre de ser coherente con lo que digo y lo que hago. Ujú. Excelente. ¿Qué se siente haber regresado a la montaña? ¿Cuántas veces regresó? ¿Qué siente cuando está ahí? Regresé 3 veces y en el año 2017 fui invitado por ESPN a, a ir a la montaña en la fecha que nos caímos, el 13 de octubre. Y al principio te puedes imaginar, le dije que no, que estaban locos, le digo, mira que el 13 Sí, de bueno, octubre también es una época en la peligrosa, ¿no? cordillera es una época peligrosa, le dije es imposible, y ahí el que me lo estaba ofreciendo, una persona ejecutiva de esa compañía,
me dijo, Roy, nosotros estuvimos averiguando y usted es uno de los pocos sobrevivientes que está en condiciones de llegar al lugar. Ahí me tocó el ego, entonces me gustó un poco. Yo hago mucho deporte, justo ahora casualmente vengo a hacer deporte y eso, Ujú. siempre me he mantenido en forma haciendo deporte, lo cual y cuando me dijo eso, me gustó, no te voy a decir que no. Y, y entonces le digo, pero es una locura, es imposible llegar la nieve, lo que es, las avalanchas, todo lo, es muy difícil, porque además no podés ir a caballo, que normalmente la gente va a caballo, Claro. cuando en esa época no se puede andar a caballo. Y me dice, mire, Harley, vamos a organizar eso porque queremos filmar un programa, filmar el lugar y todo eso en esa fecha, y vamos con los líderes, con los guías de alta montaña número uno del mundo, que son dos argentinos hermanos que se llaman los hermanos Venegas, que en aquella época, en el 2017, tenían 15 Everest y 104 Concagua, y además eran los dos guías que habían hecho los 8-8, que son los 8 picos de más de 8.000 metros. Ujú. Cuando él me dijo todo eso, yo dije, para estos tipos que han subido 15 veces al Everest, ir al lugar del accidente a 4.000 metros de altura debe ser un juego de niño. Y ahí me empezó a gustar un poco más, Ujú. y bueno, y al final fuimos. Le pedí para ir con mi hijo, me gustaba que él me acompañara, mi hijo es fuerte, jugador de rugby y demás, tenía 30 años en aquel momento, y, y fuimos, y fue un viaje muy lindo, no llegamos, no pudimos llegar, nos agarró una tormenta de nieve terrible, Ujú. tuvimos 9 días caminando por la montaña, golpeando las carpas para que no los colapsara la nieve que caía, pero el sentir la nieve, el sentir la sensación de la nieve, el olor a la nieve, como yo digo, el sentir la acústica, cómo cambia cuando empieza a nevar, el frío, todas esas cosas y verlo con mi hijo, a mí fue muy lindo. Por supuesto que en otras condiciones, que íbamos cuando llevaba para comida y eso, teníamos toda la confort y la comida, pero ojo, pasamos mucho frío, fue un esfuerzo muy duro, hasta que un momento yo le dije, se acabó, más de 9 días, yo tenía que volver, tenía actividades, mi hijo también tenía actividades de trabajo, y llegó un momento y le dije, porque estábamos esperando que se abriera una ventana del tiempo para poder hacer cima, para poder llegar al lugar, y en un momento le dije, bueno, mira, se acabó, ya está, Ujú. si quieren ustedes vean después, pero yo tengo que volver, y así fue. Pero es lindo, a mí me gusta mucho la montaña, a mí me gusta mucho ir al lugar, a mí me gusta mucho ver ese lugar que nos hizo vivir toda esa historia. Así que bueno, si Dios quiere voy a tener que ir de vuelta ahora con mis nietos que ya me están pidiendo que los lleve. Bueno, va a ser una excursión bastante interesante. Yo le agradezco la entrevista. Sé que no tenemos mucho tiempo ya, es más, estamos excediéndonos un par de minutos, pero Sí, quería hacerle un par de preguntas. Una que es bastante dime. trivial y Ujú, otra que tiene que ver con el día 73. ujú. Em, la trivial es, ¿le tomó temor volver a volar? ¿Tuvo ese problema como alguno de sus compañeros? ¿O lo tomó normal o fue progresivo superarlo? Lucho, pánico le tengo a los aviones. Le tengo pánico. Y toda mi vida como ingeniero tuve que volar mucho, volaba, pero le tengo pánico. Y le sigo teniendo pánico. Y si le puedo sacar el cuerpo, se lo saco. Si puedo ir por tierra, voy por tierra. Al principio me tomaba 2, 3 whiskies en seco antes de volar. Después me di cuenta, porque yo volaba mucho en la región, acá en San Pablo, Argentina, que a veces no es muy bueno llegar al lugar de trabajo con olor a alcohol. Ujú. Después tomaba pastillas, pero sí, y hoy te digo, no te digo vuelo, si el vuelo es bueno, si el clima está bien, hasta si querés un poquito lo disfruto, pero voy alerta a cualquier ruido, cambio de ruido, cualquier movimiento, le miro la cara a las azafatas, voy alerta, vuelo alerta. Ujú. Bueno, se comprende bastante, pero quería saberlo de todas maneras. El día 73 fue Mm. un día de desazón porque no alcanzó a subir alguno de los helicópteros en el día 72.
fue una desazón de enterarse que ya los helicópteros no volvían. Ustedes tuvieron un plan de cómo regresar a Uruguay a través de la ruta por la Argentina, cruzar el Río de la Plata, volver a casa como de sorpresa, según se cuenta. Y de pronto Sergio Díaz los baja de la nube, quien fue el único rescatista que se quedó con ustedes en el avión, y les comenzó a contar cosas a ustedes de cómo estaba, cómo era la realidad. ¿Cómo lo tomaron y cómo lo recuerda a Sergio Díaz? Sí, no, yo lo recuerdo con mucho cariño. Ellos, cuando vemos que no vienen los aviones, que no vuelven nuevamente a llevarnos, se deciden que tenemos que pasar la noche y ellos comienzan a armar una carpa al costado del avión, lo cual nosotros le dijimos, pero escúchenme, vengan a dormir con nosotros a nuestra casa, nosotros los invitamos, y ellos no querían. Eran tres: uno de socorro andino, un militar y otra persona que había ido ahí, y no querían, y es comprensible el dolor que teníamos, lo que ellos veían en todo alrededor del fuselaje y demás. Ellos tenían miedo, nos tenían miedo, hasta que al final Sergio decide pasar la noche con nosotros, y bueno, llevaban comida para 3 personas una semana, se la comimos todo esa noche le comimos todo. Y era una alegría, nosotros ya nos sentíamos salvados, ya nos sentíamos rescatados, ya nos sentíamos que ya estaba, ya se acababa eso. Era hablarle y preguntarle qué decía el mundo, y que nos empezó a contarnos, nos empezó a asombrar de que realmente nuestra historia tuviese la repercusión que tenía. Nosotros pensábamos poco menos que llegar a Santiago, si salíamos de ahí, llamar por teléfono a nuestra familia, estamos vivos, y después, es más, habíamos organizado quién dormía en cada cuarto. Qué increíble, ¿no? Uno estaba en esas pequeñeces, quién dormía con quién se bañaba primero. Pero bueno, gracias a esas pequeñeces vivíamos soñando el día que saliésemos de ese infierno, que al final se dio el 22 de diciembre. Una gran fecha, la verdad, yo Sí, pienso para la humanidad, porque sí, nos sí. demuestra muchas cosas hasta el día de hoy con el testimonio que ustedes nos dan. Y bueno, ojalá que podamos conversar más adelante, en algún Sí, cómo momento, no, Lucho. Un gustazo. Para mí es un conversar sobre gusto. esto. No quiero excederme más del tiempo y agradecerle el haber estado aquí en el programa. Me encantaría que le dejara un mensaje a nuestro público acerca de lo que ha vivido y qué es lo que mejor guarda de toda esa experiencia como para poder transmitírsela a ellos. Sí, yo el mensaje que quiero decirle es que valoren lo que tienen. Uno no valora lo que tiene hasta que te falta. Tenemos muchísimas cosas que no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Por ejemplo, el tener una canilla en tu casa, un grifo de agua que tú abrís y sale agua. Eso yo nunca me había puesto a pensar, y yo me di cuenta en la cordillera lo que es que a cualquier hora de la noche tú haces así y sale un chorro de agua. El tener una cama seca, una cama donde poder acostarte, el tener un refrigerador que puedes abrirlo y capaz que no está lo más rico, la comida más rica, pero tenés algo para calmarla, ¿entendés? Ese tipo de cosas. Yo digo, hay que valorar todo lo que tenemos y peleemos por más cosas, pero no nos perdamos de vista que hay mucha gente que no tiene esas cosas, hay mucha gente que pasa hambre, hay mucha gente que no tiene una cama seca, hay mucha gente que no puede darle de comer a sus hijos y esas cosas, y es terrible. Entonces, los que tenemos eso tenemos que valorarnos, tenemos que dar gracias a Dios y tenemos que realmente seguir peleando por todo lo que queremos. Gracias, Lucho. Gracias a usted por su presencia aquí, señor Roy Harley, con todo respeto. Muy amable, uno de los más representativos, termino así como empecé, de los supervivientes de la tragedia o el milagro de los Andes, estuvo con nosotros aquí en Realidades. Continuamos con el Muchas programa. gracias. Gracias a Un usted. gusto.